Bueno, hoy vamos a continuar nuestro estudio en la epístola de los Efesios. El tema de hoy va a ser la vida llena del Espíritu Santo y vamos a comenzar desde el versículo 18 hasta el 33 del capítulo 5 de los Efesios. Pero antes quiero comenzar leyendo un versículo en segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 18 y 19. Dice el apóstol Pedro: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Aquí Pedro se está refiriendo a lo que fue la transfiguración, cuando ellos estaban en el monte, ¿verdad? Que Jesús se transfiguró y al lado de él aparecieron Elías y Moisés, es lo que se está refiriendo. Y versículo 19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pedro comienza narrando la experiencia que él tuvo en el monte con nuestro Señor, la transfiguración de nuestro Señor, ¿verdad? Y presenta eso en el tema que él está tratando, ¿no? Pero entonces en el versículo 19 dice: pero tenemos también la palabra profética. Y cuando habla de la palabra profética se está refiriendo a la escritura. A la escritura, en este caso el Antiguo Testamento, porque el Nuevo todavía no había sido escrito en su totalidad. Pero el énfasis que yo quiero hacer aquí es que aunque Pedro tuvo su experiencia, una experiencia genuina, sobrenatural, en la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, él está diciendo: pero hay algo todavía que está por encima de eso, que es lo que tiene que regir, y es la palabra profética. O sea, él está poniendo la palabra de Dios, la escritura, por encima de su experiencia. ¿Y por qué yo hago esto? Porque uno de los problemas que tenemos hoy en muchas iglesias de cierta denominación es que ponen la experiencia por encima de lo que es la escritura. Y basan su enseñanza a base de la experiencia. Te dicen: bueno, tú no puedes juzgar esto porque tú no lo has experimentado. O sea, pide a Dios que te dé tal don o que tú puedas hacer esto, en este caso hablar en lengua, para que entonces de verdad tú puedas experimentar eso y tú vas a ver. O sea, pero es que no es la experiencia lo que hace la teología o lo que dice lo que nosotros tenemos que creer o cómo debemos de actuar, sino que es la escritura. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Él reconoce que tuvo una experiencia genuina, pero él dice: pero tenemos más segura la palabra profética, o sea, la palabra por encima de la experiencia. Y eso, y quise abrir con ese versículo para entrar al tema que nos toca en esta mañana o en la noche, a los que dependiendo de la hora que estén viendo este video, o en la tarde, que tiene que ver con un tema que es la llenura del Espíritu Santo. Y por eso cité esto, porque hay mucha confusión a lo que es ser lleno del Espíritu Santo. Y muchas personas basan su supuesta experiencia para entonces hacer teología. Pero como dijo Pedro, tenemos la palabra más segura. Así que vamos a ver hoy por la escritura, no por la experiencia. Aquí yo no estoy si alguien me dice: no, pero es que yo experimenté esto, que usted tiene que decir acerca de esta mi experiencia. Yo no puedo decir nada. Yo puedo decir acerca de lo que dice la escritura. Más nada. Yo no puedo hablar a base de la experiencia. Los brujos tienen experiencia. Los santeros tienen experiencia. O sea, yo no puedo a base de la experiencia sobrenatural o espiritual o emocional que ellos tengan hacer doctrina. Nuestra base, como dijo Pedro, es la palabra profética más segura, lo que tenemos en la escritura. Y es a eso a lo que vamos a partir del versículo 18 que comenzamos la semana pasada, donde dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. El ser lleno del Espíritu Santo no es una experiencia para unos pocos. El ser lleno del Espíritu Santo, como dijimos la semana pasada, no es... aquí es que entra la confusión. Muchas personas confunden el ser lleno del Espíritu Santo con dones del Espíritu Santo o con ciertas conductas. Algunos en algunos sitios con brincar
con saltar, con hablar en supuestas lenguas y todo este tipo de cosas, con hacer milagros. Nada de esto, y ya lo explicamos la semana pasada, así que no voy a entrar ahí. Está el video de la semana pasada en que se titula, está en el canal de YouTube, se titula La diferencia entre el bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Ahí está, y entramos en detalle, casi una hora explicando esto. Importante, ser llenos del Espíritu Santo no es ser bautizado del Espíritu Santo, y eso lo explicamos la semana pasada. El bautismo del Espíritu Santo es una experiencia una sola vez para siempre a todos los creyentes. En el momento en que una persona cree, dice Primera de Corintios 12:13, que en el momento en que creímos fuimos todos bautizados por un mismo Espíritu para ser añadidos al cuerpo de Cristo. Así que alguien que diga que no tiene el bautismo del Espíritu Santo, pues obviamente no es parte del... O sea, si fuera posible, no sería entonces parte del cuerpo de Cristo. Todos los creyentes han sido bautizados por el Espíritu Santo. Ah, pero es que yo no hablo en lengua. No, ya explicamos eso. Vean el video anterior. Las lenguas son señal para los incrédulos, no para los creyentes. Así que es un error que un cristiano esté buscando las lenguas como señal del Espíritu, del bautismo del Espíritu Santo. Expliqué las diferentes ocasiones que ocurrieron en el libro de los Hechos. Ahora bien, con un propósito cada una, que era darle testimonio a los judíos que entendían que el Mesías era solamente para ellos, ¿no? Y para que ellos vieran que lo mismo que ocurrió entre los judíos ocurrió también entre los gentiles, como en la casa de Cornelio. Así que el bautismo es una vez para siempre. No hay ningún mandato en las epístolas que tenemos a buscar el bautismo del Espíritu Santo, pero sí hay mandato a ser lleno del Espíritu Santo. Y eso fue lo que vimos la semana pasada, que no nos embriaguemos con vino, porque el vino, una borrachera del vino te hace perder el control, ¿no? Toma el dominio sobre ti físicamente. Pero lo que dice es que de esa misma manera estemos controlados por el Espíritu Santo. Una aclaración que no dije la semana pasada y se me ocurrió ahora. Ser llenos del Espíritu Santo, cuando lo compara con el vino, no significa que usted va a estar dando tumbo por ahí y es que está lleno del Espíritu Santo, y así como en un éxtasis, porque este tipo de cosas se han visto también en algunas iglesias. Las cosas más horribles se han visto desde desórdenes. En estos mismos días lo puse en mi canal de Facebook, en una iglesia de esta, donde el tipo viene y le pone la mano a una mujer, y la mujer viene para que se cayera, ¿no? Por el supuesto toque del espíritu, que tocan y se caen, que no tiene ninguna base bíblica. Pero le pone la mano y la mujer le quita la mano. Y vuelve y se la pone, y la mujer vuelve y se la quita. Y ya se ve la mujer molesta. Y vuelve y se la pone, y la mujer vuelve y hace así. Entonces ya el tipo viene y la hace así. Así como molesto, y la manda a sacar. O sea, este tipo de cosas en su puesto. Eso está en lo que en mi canal en mi página de Facebook. Ahí está. Ahí lo puse, que lo titulé. Te caes sí o te me vas. Así lo titulé. O sea, pero ese tipo de cosas. También hemos visto cosas en unos años atrás en Canadá. Se empezaron la gente a ladrar, a orinarse o como perro en la iglesia, y todo esto supuestamente con la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo no tiene que ver nada con estas conductas vergonzosas, necias, sin sentido, que lo que hacen es traer vituperio al nombre de Cristo y a su evangelio. Ser llenos del Espíritu Santo, vamos a ver aquí, por la escritura, no por la experiencia de nadie, porque vuelvo y le digo, lo primero que le dicen a uno, tú no puedes hablar de lo que no has experimentado. Bueno, entonces yo no podré hablar en contra de la homosexualidad porque no he experimentado la homosexualidad. O sea, eso es una cosa completamente sin sentido. Sí, yo puedo juzgar y podemos y estamos todos nosotros a llamar por medio de la escritura y a corregir por medio de la escritura. Y eso es lo que vamos a hacer en esta mañana, porque la misma Biblia nos dice lo que es ser lleno, la vida llena del Espíritu Santo. Dice, hablando como una persona llena, controlada del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabado al Señor en vuestros corazones. Es una vida de adoración continua. La adoración no es solamente cuando nos reunimos en un edificio y empezamos simplemente a
a cantar. La vida de adoración del creyente es una vida continua de agradecimiento, cantando cánticos espirituales y alabando al Señor con himnos y cánticos espirituales. Una pena que los himnos prácticamente los han quitado de las iglesias hoy en día. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, una vida llena del Espíritu Santo es una vida de agradecimiento al Señor. De agradecimiento al Señor. No es una persona que anda quejándose todo el tiempo de su suerte, de su vida, de su situación. Es una persona que no está llena del Espíritu Santo, porque si entendemos que Dios es completamente soberano, que Dios controla todo, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, no significa que no nos preocupemos en una situación, que de repente le viene, por decirlo así, una racha a uno de eso, que es una tras la otra, y que uno no se sienta afligido. Y uno sí puede presentar las angustias delante del Señor. Señor, me siento así, lo vemos en los salmos continuamente. Entonces el salmista se sentía a veces que Dios se había alejado de él, que Dios no actuaba prontamente. Y el salmista le habla a Dios y derrama su corazón delante de Dios. Eso es una cosa muy diferente a quejarse contra Dios. Nos podemos quejar a Dios y otra cosa es quejarnos contra Dios. O sea, podemos traer nuestras angustias delante del Señor, decirle cómo nos sentimos. Lo que no podemos es resentirnos y molestarnos porque las cosas no suceden como nosotros creemos que deban suceder. ¿Ve? Entonces una persona llena del Espíritu Santo sabe que Dios está en control, sabe que aunque la situación sea difícil, aunque lo que está pasando le puede quitar hasta cierto punto la paz, no se va a resentir ni va a estarse quejando. Porque todo lo que nos sucede a nosotros, a última instancia, es controlado por Dios. Aún el mal que nos viene, aún cuando nos hacen daño las personas, sin quitar la responsabilidad de esas personas que tendrán que dar cuenta a Dios si no se arrepienten, ocurren dentro de los decretos de Dios y dentro de su soberanía. Y si Dios lo ha permitido es porque tiene un plan, sea para disciplinarnos a nosotros, sea para corregirnos, sea para guardarnos de algún mal, sea para que estemos más en oración cuando tal vez nuestra vida de oración estaba fría y dependemos más de Él. O solamente Él sabe. La cuestión es que tenemos que creer lo que dice la Escritura, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así que la persona llena del Espíritu Santo no va a ser una persona que se esté quejando de la vida. Bueno, hay gente que dice la vida o el universo. Señor, la vida y el universo, esto es alabar lo creado antes que al creador. La vida no tiene poder, el azar no tiene poder, el karma no existe. Existe un Dios soberano que lo controla todo. Y si usted dice ser cristiano, usted no puede estar creyendo en el karma, en la vida, en lo que el universo, en el horóscopo. No. Y hay personas que se identifican como cristianos, que todavía en su hablar, todavía hablan así. No, es que la vida, es que lo que la vida me dio, o le doy gracias a la vida por esta oportunidad. No, señores, si va a dar gracias a alguien, dele gracias a Dios, no a la vida. No, es que a fulano le pasó esto porque el karma no se queda con nada de nadie. Que el karma, señores, lo triste es oír personas. Pero ¿dónde encaja el karma en la Biblia? Hay un Dios soberano que controla todo. O sea, pero personas que se identifican como cristianos a veces se expresan así. Entonces la persona llena del Espíritu Santo no es porque esté hablando en lengua, no es porque esté brincando. Una de las características de esa persona es que va a ser una persona que va a estar siempre dando gracias a Dios en todo. En todo. No es una persona que se va a estar quejando, ni una persona con raíz de amargura, ni resentida contra Dios. Dando gracias en todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí entramos donde nos quedamos la semana pasada y es lo que vamos a llevar ahora, esa vida llena del Espíritu Santo a lo práctico. Vemos que dice, someteos, versículo 21, unos a otros en el temor de Dios. El principio, dice el Salmo, el principio de la sabiduría, que es el temor a Jehová. Es un temor, un temor de reverencia, pero también hasta cierto punto miedo de lo que puede llevar la disciplina de Dios cuando nos salimos de nuestro sitio. Porque la Biblia dice que Dios al que ama
disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. Entonces hay que tener un temor reverente, pero también un temor a disgustarlo. Eso es algo que no se habla mucho en las iglesias hoy en día. Era algo que sí hablaban mucho los puritanos, que hablaban mucho los reformadores, que hablaban mucho los escritores del Nuevo Testamento principalmente, pero que en este tiempo como que se ha ido diluido lo que es el Evangelio y la palabra de Dios. Muchos de los mismos que se llaman reformados o calvinistas no pudieran estar más lejos de lo que se enseñaron los reformadores, el mismo Calvino y los puritanos. Porque si algo hablaban estos hombres de Dios era constantemente del pecado y del temor de Dios y de las consecuencias de la desobediencia. Algo que en muchas iglesias ya ni se menciona, incluyendo tristemente iglesias reformadas. Y antes que alguien diga, está hablando ya en contra de los calvinistas o los reformados, no, yo mismo me considero bautista particular o bautista reformado, de línea calvinista. O sea, así, y antes de que alguien diga, un adorador de Calvino, no, señores, es un término teológico. Cuando se dice ser calvinista es un término teológico para identificar que uno cree las doctrinas de la gracia que no inventó Calvino, pues están claramente en el Nuevo Testamento. O sea, pero bueno, en fin, ese es otro tema. Someteos unos a otros en el temor de Dios. El comentario que tengo aquí dice: someteos o sujetaos voluntariamente para honrar y obedecer correctamente a las autoridades, unos a otros, no todos a todos, sino como sea apropiado para cada relación, la cual explica Pablo más adelante, como vamos a ver. En el temor de Dios, la sumisión a la autoridad está, oiga bien, motivada por el amor a la majestad de Dios. Y por eso está limitada por la ley de Dios. Yo me someto al Estado siempre y cuando la ley del Estado no vaya en contra de la ley de Dios. Si el Estado me dice, usted como pastor tiene que casar parejas del mismo sexo y hacer miembros de la congregación local parejas del mismo sexo, yo no me puedo someter a eso. Siempre y cuando la ley de los hombres esté sometida o se ajuste o no vaya en contra de la ley de Dios. Ahora, si la ley de los hombres me dice usted tiene que pagar impuestos, pues yo tengo que pagar impuestos. Y aunque me parezcan injustos los impuestos que estoy pagando, tengo que pagar los impuestos. Y si la ley de los hombres dice que usted tiene que ir a cierta velocidad en su automóvil, pues yo tengo que respetar la velocidad que dice el letrero que está en la carretera puesta por la ley de los hombres. O sea, tenemos que someternos, y esto es algo en el temor de Dios. Esto significa que la sumisión a otro no puede ser nunca una licencia para desobedecer los mandatos de Dios. Una iglesia que diga, bueno, es que ahora la ley es que tenemos que aceptar el matrimonio del mismo sexo, por lo tal yo me someto a la ley del Estado y tengo que aceptarlo también. No, esa persona es un charlatán, es un sinvergüenza, se está engañando a sí mismo y está, o sea, porque la Biblia no manda someternos a lo que la misma Biblia prohíbe y tampoco a promoverlo por medio de nuestro voto. Esto es un año de elecciones aquí en Estados Unidos, es un año de elecciones en otros países, creo que en México también, en lo que es el Parlamento de la Unión Europea, y los creyentes, los cristianos tienen que votar, en Puerto Rico también si no me equivoco, tienen que votar de acuerdo a sus creencias. No hay ningún partido cristiano, pero lo que un cristiano no puede hacer es darle el apoyo a un partido que abiertamente va a ponerlo a un candidato leyes de ideología de género a favor de la homosexualidad, a favor de matrimonio del mismo sexo, a estar corrompiendo a nuestros niños en las escuelas con esto de la ideología de género, de que tal vez el niño que es niño se siente niña y es niña. No podemos darle el voto porque nos hacemos cómplices de eso. Entonces una completa contradicción decir que usted cree lo que dice la Biblia, el matrimonio entre un hombre y una mujer, y usted le dé el voto a un partido o a un candidato que sabe que no es que su manera de pensar personalmente de ese candidato, eso sería otra cosa. El problema es que ese candidato o ese partido va a imponer esto como ley, y muchas de estas leyes terminan afectando a nosotros como iglesia. Entonces el sometimiento es parte
El someteos unos a otros en el temor de Dios es parte de la vida llena del Espíritu Santo. Como vamos a ver aquí, comienza: las casadas están sujetas a sus propios maridos como al Señor. Sujetas a sus propios maridos. Hoy vemos en muchas congregaciones que las mujeres son pastoras en la iglesia y son pastoras en su casa también, porque son las que llevan la batuta. O sea, esto es contrario. Y una persona así, que por más que brinque, salto, diga hablar en lengua, hacer milagro, no está llena del Espíritu Santo si no se sujeta a su marido. Aclaro también, lo mismo que hablé del gobierno. La mujer tiene que someterse a su marido siempre y cuando el marido no vaya en contra de la palabra de Dios. Si el marido quiere que la mujer haga cosas contrario a la palabra, bueno, vamos a ver esta película pornográfica, pues para entrar en calor o algo así, obviamente la mujer no se va a someter a eso. Si el marido le dice vamos a mentir a la hora de llenar los impuestos para que nos devuelvan más dinero, la mujer no puede someterse a eso. Si el marido la manda a mentir, la mujer no puede someterse a eso. Si el marido quiere imponer sobre la mujer que es prácticas sexuales fuera de lo establecido por la Biblia, que si vamos a tener un trío, que si vamos a hacer esto y cosas completamente fuera, la mujer no tiene por qué someterse a eso. La mujer se somete a su marido siempre y cuando lo que el marido, aunque el marido sea incrédulo, siempre y cuando lo que el marido le demande a la mujer no vaya en contra de la palabra de Dios. Si el marido le dice, un marido incrédulo, yo no quiero que tú leas más la Biblia, pues la mujer no se va a someter a eso. O yo no quiero que tú vayas más a la iglesia, tampoco se tiene por qué someter a eso. Y estoy hablando en casos en que la mujer, tal vez un matrimonio se casa, los dos incrédulos, y de repente uno viene a los caminos del Señor, en este caso la mujer, y el marido no, y ahora tiene un conflicto en la casa. Porque una mujer que ya es cristiana no tiene por qué casarse en yugo desigual con un incrédulo. Y si lo hizo, entonces ahora tiene que ajustarse a las consecuencias por su desobediencia. Así que una persona que está buscando pareja y sabe que esa pareja a quien le ha puesto los ojos no es creyente, es que no ore por el favor de Dios. Señor, a ver si esta es la persona. No, es que usted no tiene que orar por eso, porque la Biblia le dice, esa no es la persona, porque la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. O sea, porque siempre termina el incrédulo corrompiendo o haciéndole la vida imposible al creyente. Y muchas veces, sí, no, yo también, no, a mí no me molesta ir a la iglesia, yo voy contigo, claro, en lo que le tira, en lo que le engancha. Ya una vez que le ha tirado el anzuelo y lo han mordido y ya la tiene y se han casado, ahí cambian completamente. Después un problema hasta en la crianza de los hijos. La madre quiere criar los hijos en el temor de Dios, el padre no, y bueno, por ahí. Pero siempre y cuando lo que el marido le demande a la mujer no vaya en contra de la palabra de Dios, la mujer debe de someterse voluntariamente. Esto no tiene que ver nada con machismo. Esto no es, oiga, pero eso fue en el siglo I, estamos en el siglo XXI. La palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios no pasa de moda. Entonces vemos, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Entonces una mujer que las he visto, que en la iglesia brincan, saltan, mucha palabra, mucha cosa, pero en su hogar son otras cosas. En los hogares tiran platos, no se someten, y muchas veces, si el marido es incrédulo, con la conducta que tiene la mujer en la casa es suficiente para que esa persona no quiera saber nada del cristianismo. Pero después una mujer supuestamente muy llena del Espíritu Santo, porque que habla en lengua, porque brinca y salta. Repito, ninguna parte de la Biblia dice que hablar en lengua es prueba de ser llenos del Espíritu Santo. De hecho, ningún don es prueba de la llenura del Espíritu Santo. El ser maestro, el predicar la palabra es un don de Dios. Sin embargo, yo puedo predicar la palabra y Dios usarme por medio de la prédica y la palabra, y eso no significa que yo esté lleno del Espíritu Santo. Si yo no vivo esa misma palabra que predico o me la aplico. O sea, si yo no me aplico la palabra que predico, o sea, puedo tener conocimiento. Entonces tener conocimiento, tener ciertos dones, no es señal de una persona llena del Espíritu Santo. Entonces las marcas de la persona llena del Espíritu Santo se van a ver en el diario vivir, no en una hora o dos en la iglesia o en el centro donde se congrega la iglesia local. No,
en una vida se va a reflejar lo que es la vida llena del Espíritu Santo. Entonces las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, o sea, cuando dice cabeza es la autoridad de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Como Cristo es la autoridad de la iglesia, el marido es la autoridad de la mujer, y dice, la cual, como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Entonces, como la iglesia tiene que estar sometida bajo la autoridad de Cristo, la mujer tiene que estar sometida bajo la autoridad de su marido. Así, versículo 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y repito, cuando dice en todo, obviamente no se refiere a las cosas que van en contra de la palabra de Dios. En algunos casos tal vez la mujer va a tener que escoger entre someterse al marido o a Cristo. Y me explico, un caso donde el hombre le dice, renuncia a la fe, no quiero aquí verte una Biblia más en la casa, no quiero que visites más una iglesia. A lo mejor ahí la mujer va a tener que tomar una decisión. Y ahí es donde se cumple, donde dice que muchas veces los enemigos del hombre van a ser los de su propia causa por causa del evangelio de Cristo. Porque muchas veces por causa del evangelio de Cristo los mismos hijos se pondrán contra los padres contra los hijos. He visto casos así. Recuerdo muchos años atrás cuando yo tenía el programa de radio donde una joven de un país hispanoamericano, no me acuerdo si era de Colombia o Nicaragua, recuerdo que me llamó y me dijo que el papá le había hecho la vida imposible y le había dicho, porque el papá era católico romano, la joven pues recibió a Cristo como Salvador, iba a una iglesia evangélica, y el hombre le llegó a tal grado, el papá, que le dijo, hubiese preferido que fueras una prostituta antes que una protestante. Entonces en este caso su propio padre por causa de Cristo se volteó contra su hija, y así han habido muchos casos. Entonces en este caso siempre, vuelvo y digo, en un caso así la mujer no tiene, cuando dicen todo, ese todo no incluye lo que es en contra de las enseñanzas bíblicas. Marido, ahora antes que alguien diga, bueno, pero qué bueno es que a lo mejor hasta te gozas diciendo eso, enseñando eso, ¿verdad? De que la mujer se someta al marido. Yo creo que la responsabilidad que se le da al marido está todavía más fuerte que la que se le da a la mujer de someterse. ¿Por qué? Porque dice, versículo 25, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí vemos que entonces la responsabilidad que se le da al marido está por encima todavía que la que se le da a la mujer, porque dice, amad a vuestras mujeres, amad, o sea, a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y eso sí que está alto. Yo oigo a veces muchas personas diciendo, yo te amo en el amor de Cristo. A ver, tengamos cuidado de utilizar esa palabra, porque ese que yo te amo en el amor de Cristo hasta que le pisas un callo. Entonces no rebajemos el amor de Cristo al amor de nosotros, que es un amor condicional. Yo te amo, sí, mientras tú me ames, mientras tú me trates bien. El día que haces algo que no me agrada o que no me gusta, ahí se acabó el amor. Ese es el amor humano. Ese es el amor que se acaba en los matrimonios, que dice, no, es que vamos a romper esta relación porque ya el amor se acabó. Bueno, claro, ese amor egoísta, que no es el amor bíblico, porque el amor bíblico es el amor ágape, que es el amor incondicional, como Cristo nos amó a nosotros, como Cristo amó a la iglesia, un amor sacrificial. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ese es el amor que nosotros debemos de tener hacia nuestras esposas. Y esto es importante, que tal vez algunos de los que me están viendo son jóvenes o no tan jóvenes, pero están solteros. Y es algo que tienen que tener muy claro.
Cuando uno va a dar una clase de matrimonio, primeramente yo en lo personal no le doy clase de matrimonio a nadie que no sea creyente. Porque yo no le voy a presentar los mandatos bíblicos a alguien que no ha nacido de nuevo, que simplemente lo va a ver como cosas morales, pero que no va a tener la capacidad de cumplirlo. Porque los mandatos bíblicos son para creyentes. Entonces, lo primero que uno debe, cuando uno está hablando de una pareja que quiere casarse, es hablarle lo que conlleva el matrimonio. Va a conllevar que la mujer se va a tener que someter al marido y que el marido va a tener que amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia, entregándose por ella, un amor sacrificial. Una persona que no es creyente, yo no le puedo decir tú tienes que amar a tu mujer como Cristo amó a la iglesia, porque no entiende eso. Porque estas cosas son locura para los que se pierden, dice la Biblia. No tienen la capacidad espiritual para entender. Intelectualmente puede entender, pero no espiritualmente. Para santificarla habiendo. Así que de la manera que Cristo amó a la iglesia, un marido lleno del Espíritu Santo va a amar a su mujer. Y una mujer llena del Espíritu Santo se va a someter a su marido. Y yo quiero aquí aclarar algo brevemente que se me vino a la mente. Hay muchas, lo he dicho, y cuando lo he dicho en las congregaciones siempre veo personas riéndose, pero es una cosa que es muy real. Y es que muchas mujeres, o sea, tienen esa astucia en la que saben cómo manipular a los maridos. Y entonces hacen ver al marido como que él está en control, pero en realidad son ellas las que están en control. Saben cómo zarandearlo, saben cómo mangonearlo, y entonces estos hombres piensan que ellos son los que están, el pastor de su casa, el que está en control, pero no, mentira, está haciendo, la mujer sabe cómo, con ese talento que tiene, sabe cómo mangonearlo, cómo zarandearlo y llevarlo a hacer a lo que ellas quieren. Inclusive hasta en iglesias, y esto lo he visto ya en por lo menos en 2 ocasiones, donde dicen, bueno, no creemos en el pastorado de la mujer. No creemos en el pastorado de la mujer. El pastorado tiene que ser por varones. Yo lo creo también, creo que hay base bíblica para eso, pero no es el tema. Pero, entonces las mujeres de estos pastores o de estos líderes son las que tienen dominado a estos pastores y a estos líderes, y al fin y al cabo en las congregaciones se hace no lo que el pastor ha dicho, no lo que el líder ha dicho, sino lo que la mujer, que es el poder detrás del trono, es la que ella decide. Y hasta cierta, y entonces en realidad estas mujeres son las que están pastoreando esas congregaciones. Son las primeras que te dicen, no, yo no creo en el pastorado femenino. Sí, pero son en realidad ellas las que están pastoreando. Esto lo he visto yo, lo he visto con mis propios ojos, como mujeres dominantes que por más conocimiento que tengan y por más espiritual que se hagan, lo menos que están es llenas del Espíritu Santo. Porque supuestamente se someten a su marido, pero el marido puede decir algo en una reunión de líderes o en la congregación hasta que llega a la casa y allá lo coge la mujer y dice, negro, no, esto no es así. Es que cómo tú vas a ceder a esto o cómo tú vas a hacer esto. No, es que de esto, y que de repente viene el líder o viene el pastor y sale con algo en la congregación o con los otros líderes completamente diferente a lo que había quedado. ¿Por qué? Porque sus mujeres son las que los están dominando. Y personas así no están ni siquiera cualificadas para el ministerio. Una persona que la mujer lo mangonea no está calificada ni para el liderazgo de la iglesia, ni para el pastorado, ni para nada. Y se están engañando a sí mismos. Y esa mujer se engaña a sí mismo creyendo que porque tiene cierto tiempo en la congregación o porque de esto, no, está dominando, no se está sometiendo al marido. No se está sometiendo al marido. Como digo, yo he visto esto por lo menos en un par de congregaciones ya. Y todas las que hay por ahí que yo no he visto. O sea, es una realidad. Entonces, una persona así no está llena del Espíritu Santo y un líder así tampoco está lleno del Espíritu Santo porque no está ejerciendo su pastorado ni está gobernando en su hogar como la Biblia lo manda y lo responsabiliza. Mira lo que pasó en nuestros padres, Adán y Eva, cuando quien tomó la iniciativa fue la mujer y el hombre, en vez de tomar su liderazgo, cedió a ella. Y mire la consecuencia que trajo a toda la humanidad. O sea, y eso es lo que pasa. Aclaro, esto no tiene que ver nada con machismo, esto no tiene que ver nada con que un hombre maltrate a su mujer. El hombre
a medida que la mujer se somete a su marido, el marido tiene que amar también, a esa medida someterse a Cristo y amar a su mujer como Cristo amó a su iglesia. Un amor sacrificial. Para versículo 26 pone el ejemplo para que, como así como se entregó Cristo a sí mismo por ella, por la iglesia, para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La iglesia santa, sin mancha y arruga, es aquella que está compuesta de todas las personas que han nacido de nuevo. En nuestro propio esfuerzo, aunque yo insisto, como insiste la palabra, en vivir una vida de santidad y de obediencia a la palabra, nosotros jamás vamos a lograr por nuestra fuerza estar sin mancha y sin arruga. Porque hasta en nuestros pensamientos pecamos. Hasta las cosas buenas que hacemos, las hacemos a veces con intenciones egoístas o con intenciones de buscar la gloria para nosotros. Jamás el que esté pensando que es yo lo oigo muchas veces diciendo, no, que tenemos, hermano, que ayunar, que orar, que esto, que lo otro, porque Cristo viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Correcto, pero son todos los nacidos de nuevo. No es porque nadie por su propio esfuerzo va a lograr eso. Yo digo, las personas que piensan así no están conscientes de su propio pecado. Y aquí no estamos dando licencia para pecar, porque soy el primero que digo que sin santidad nadie verá al Señor. A la misma vez, esa santidad primeramente viene de Cristo. Y una santidad práctica que se va a reflejar en la santidad, que va a ser consecuencia de la santidad posicional, porque todos los que han nacido de nuevo no van a practicar el pecado. Puede caer en pecado, puede fallar, pero tarde o temprano, sea por medio de la disciplina de Dios, o sea que Dios lo contriste de tal manera, va a reponerse, va a levantarse con el favor de Dios. Así que lo de sin mancha y sin arruga es aquella iglesia. ¿Qué iglesia? ¿La iglesia bautista? No necesariamente. La iglesia pentecostal, la iglesia presbiteriana, no. La iglesia compuesta de todos los santos, de todos los que han nacido de nuevo, independientemente que se congreguen con pentecostales, con bautistas calvinistas, con presbiterianos, con metodistas. La iglesia es una y no es la que está en Roma. La iglesia es una que puede estar en Roma, en Puerto Rico, en Colombia, en Jerusalén y en todas partes del mundo, en Estados Unidos. Está compuesta por los nacidos de nuevo. La iglesia de Cristo, el fundador es Cristo, no es Pedro, es Cristo. Es el fundador, es la piedra angular. La base es Cristo. Y está compuesta de todos aquellos que han nacido de nuevo. No por ser católico romano, no por ser pentecostal, no por ser bautista. Ustedes pueden hacer todas esas cosas y terminar en el infierno. De hecho, el infierno está lleno de católicos, de bautistas, de pentecostales, de presbiterianos, que solamente tenían una religión superficial, pero nunca nacieron de nuevo. Por eso es que la Biblia nos manda, examinaos a vosotros mismos a ver si estáis en la fe. Ahora, seguimos. Versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Dice el comentario que tengo aquí, dice, un marido debería ser tan atento y compasivo para con su esposa como lo es con las necesidades y sentimientos de su propio cuerpo, puesto que ella es una parte de él. Sustenta, provee lo que necesita para vivir y prosperar. Cuida, protege del peligro y de que le hagan daño. Somos miembros de su cuerpo, los creyentes están unidos a Cristo en un vínculo vivo por el Espíritu Santo. Así que vemos aquí que los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Así que el marido lleno del Espíritu Santo va a amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. No la va a maltratar, no le va a hablar estrujadamente, no la va a humillar
y la mujer se va a someter al marido, no va a estar contendiendo, no va a decir que en el siglo XXI la mujer es la que manda, es la que lleva, y tampoco va a tratar de supuestamente someterse, entre comillas, pero seguirlo mangoneando y seguirlo zarandeando como ella quiere al marido, que no, obviamente no tiene el carácter, y después el muy bobo cree que él es el que lleva el liderazgo de la casa, cuando en realidad es su mujer. Esto se da en las iglesias. Esto se da en las iglesias. O sea, en muchas congregaciones se da esto. Versículo 29, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Una sola carne. Ya no son dos. Es que esto es tuyo y esto es mío. O esto es mío y lo tuyo es mío también. No. Es que somos una sola carne. Una sola carne. Esto, y vemos matrimonios que se casan y tú tienes tu cuenta de banco, yo tengo la mía. Tú tienes tu responsabilidad, yo tengo la mía. Si tú no cumples con tus responsabilidades, pues problema tuyo, porque yo tengo las mías. No, son una sola carne. Yo no digo de que uno no se divida responsabilidades. En nuestra casa mi esposa tiene ciertas responsabilidades, pero si ella no las puede, se quedó corta, pues es mi deber proveer para eso. O sea, y no tenemos de que porque yo gano más, yo tengo más derecho al dinero, y como tú ganas menos, pues tú confórmate con lo que yo te diga que tú puedes usar. No. Si hay que hacer restricciones, las hacemos los dos. No es porque yo gano más, pues entonces yo tengo más derecho a gastar más para mí personalmente. O sea, somos una sola carne. No puede haber eso de que lo tuyo es tuyo, lo mío es mío, no me uses esto, no, yo no te uso aquello. No, una sola carne. No podemos estar mirando esto. No, es que yo con mi dinero hago lo que quiera. Esto es muy aquí normal, muy normal en Estados Unidos. Un caso muy normal aquí en Estados Unidos. Muchas de las personas aquí tienen familiares en los países de Hispanoamérica que los ayudan de aquí. Llámese Colombia, llámese República Dominicana, llámese Venezuela, el país que sea. Y es importante ayudar a los familiares, especialmente si son los padres o familiares cercanos. Pero aquí hay muchas, en el caso se da también mayormente de muchas mujeres que trabajan, pero en vez de lo que trabajan, ayudar a su marido no es todo para mandarlo a su país. Y entonces muchas veces están pasando penurias en sus hogares porque todo lo están mandando para allá. Y cuando el marido le dice, oye, o les reclama, no, es que ese es mi dinero y yo con él hago lo que quiere, estoy para ayudar a mi familia. Eso no es una mujer sometida a su marido, y, y no están actuando como una sola carne, porque la entrada que entra del dinero de ambos debe de ser para en común. Y claro, poder llevar un arreglo y decir, bueno, ok, vamos a ayudar a tu familia con tanto y tanto, vamos lo que podamos. Pero no es porque este es mi dinero, yo se lo envío a mi familia y tú ahí no tienes nada que decir. O sea, no puede pensar así. Y eso es una prueba de que no es una mujer llena del Espíritu Santo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Un matrimonio que llega al matrimonio y ya viene con arreglos de que en caso de que pase esto es lo mío, aquello es lo tuyo, obviamente no se están viendo ya desde el comienzo. Eso está ya destinado al fracaso. No se están viendo ya como una sola carne. O sea, somos una sola carne. Una sola carne. Y dice, dejará a su padre y a su madre. Quiere decir que ya la mujer no puede estar dejándose llevar porque lo que la mamá le diga, y antes que preguntarle a su marido, le pregunta a su mamá, y lo que la mamá dice, eso es lo que ella hace. No, dejará a su padre y a su madre. Y lo mismo también, porque hay hombres que son mamas boy, como dicen. O sea, y también, entonces primero lo consultan a su madre o a su padre, y entonces toman una decisión. Y esos son matrimonios que están ya para el fracaso. Tarde o temprano, o vivir con una cosa, un caso especial, pero eso de vivir con los suegros, eso raramente funciona, porque siempre va a estar metiendo la cuchara. En el caso que vivan la mujer con la suegra, pues de repente en la mayoría de los casos, gracias a Dios mi mamá no es así, pero en la mayoría de los casos
la mujer dice, no, pero es que a mi hijo no le gustan las cosas así. No, pero es que a mi hijo la comida, no es que te está echando, no, pero es que a mi hijo le gusta la ropa así, o la comida así, o así. Y la mujer entonces ya se siente resentida y eso causa ya problemas. Entonces también puede ser viceversa, viceversa. Entonces son cosas, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande, versículo 32, es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Una de mis oraciones es que yo siempre oro que al Señor que nuestro matrimonio, pues cada día se parezca más a la relación de Cristo y de su iglesia. Y así es como nosotros los hombres debemos de orar y las mujeres santas de Dios también. Que cada día, porque fíjese la comparanza que hace en el matrimonio con la relación del matrimonio, con la relación de Cristo y de su iglesia. Así como la iglesia está sujeta a Cristo como su autoridad, la mujer tiene que estar sujeta al marido como su autoridad. Así como Cristo amó a la iglesia con ese amor sacrificial, entregándose a sí mismo, el marido tiene que amar a la esposa con ese amor sacrificial. Mi hermano, si esto lo viviéramos, no habrían divorcio dentro de las congregaciones cristianas. Si de verdad viviéramos esto así como la Biblia establece, no hubiesen divorcio, no hubiesen separaciones. Yo no digo que no hayan problemas porque somos dos criaturas pecaminosas que aunque somos criaturas nuevas en Cristo, todavía jalamos los residuos del pecado en nuestra carne y siempre va a haber problemas, siempre va a haber disgusto, pero no a nivel de separación ni de divorcios. Y aclaro, cuando ambos, porque si uno de los dos no se somete, sea que el marido no se someta a Cristo y no ama a la mujer como Cristo amó a la iglesia, o sea que la mujer no se someta al marido, como la iglesia se someta a Cristo, pues por uno de los dos lados va a romper la cosa. Y esto es algo que las personas que dan consejería matrimonial a los pastores deben de tener esto en cuenta. Así que todo esto es la consecuencia de la vida llena del Espíritu Santo. Así que lo vamos a dejar hasta aquí. Esto es la primera parte, la segunda parte continuamos porque no quiero dedicarle tiempo porque vamos a ver cómo en la segunda parte la vida del Espíritu llena del Espíritu Santo va a ser en cómo se someten los hijos a los padres cómo tratan a sus hijos, cómo en nuestro trabajo es que la vida llena del Espíritu Santo conlleva el diario vivir. No es un momentito en la reunión de la iglesia. Ay, Señor, que levantar las manos, me siento así, oh Señor, te alabo. No, la adoración verdadera es en nuestro diario vivir. La vida llena del Espíritu Santo es en nuestro diario vivir. Es en la relación del matrimonio, es en la relación, como vamos a ver la semana que viene, con nuestros hijos, tiene que ver con la relación en nuestros trabajos. O sea, la vida del Espíritu Santo llena del Espíritu Santo se va a reflejar en nuestras relaciones, hasta con el gobierno, en nuestras relaciones hasta con el gobierno. Y antes que digamos, uy, eso sí que está difícil, se ve que usted no conoce a mi esposo, se ve que no conoce a mi esposo, que no conoce a mi jefe, vamos a ver, porque la Biblia en todo lo piensa, vamos a ver que después va a decir que no tenemos lucha contra sangre ni carne. Y después del tema de la llenura del Espíritu Santo, vamos a entrar en un tema que es el tema de lo que es la guerra espiritual, que también vamos a ver que no tiene que ver nada con estar atando al diablo ni pisoteando al diablo, como en muchas de estas iglesias erróneamente se cree. Así que lo vamos a dejar hasta aquí. Nuevamente, a las personas que están viendo esta grabación les quiero exhortar, para ser lleno del Espíritu Santo, primeramente tienes que venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Si es el primer paso, reconocer que uno es pecador, que no te puede salvar por ninguna buena obra, solamente por clamar a Cristo por su misericordia, por gracia, y arrepentirte al reconocer que eres pecador y poner tu fe completamente en Jesucristo para salvación. ¿Salvación de qué? De la ira de Dios que está sobre todo los que no están en Cristo, no importa la religión o la denominación que pertenezca. Así que el primer paso es asegurarte que estás en Cristo. No es si eres bautista, católico, presbiteriano, no, es si estar en Cristo. Puede ser de esas denominaciones o de esas religiones y no estar en Cristo. Es el primer paso. Y el segundo entonces es vivir, como hemos explicado aquí,
lo que es la vida llena del Espíritu Santo. Cómo tú mides tu espiritualidad no es por brincar, no es por saltar, no es por hacer milagros, no es ni siquiera por el conocimiento que tengas. La vida espiritual tuya tú la vas a medir de acuerdo a la obediencia que tú tengas a la palabra de Dios. ¿Y cómo sabes tú cuál es la voluntad de Dios? Pues encuentra aquí en su palabra. Ya hemos visto que la vida llena del Espíritu Santo comienza primeramente un corazón agradecido al Señor, dando gracias en todo tiempo, no quejándose, una vida en la que se va a reflejar en nuestras relaciones, en el matrimonio primeramente se va a reflejar la vida llena del Espíritu Santo. Pero no se quede en el matrimonio, como vamos a ver la semana que viene a partir del capítulo 6, porque se va a reflejar como padres, como hijos, como trabajadores, como ciudadanos. En todas las áreas se va a reflejar la vida del Espíritu Santo. Cualquier pregunta que tengas puedes escribirla aquí a los comentarios. Puedes ponerle un me gusta, pues eso ayuda a que se siga, reproduciendo este video, ¿no? Que lo vean más personas. También puedes compartirlo con otros. Y si no estás suscrito, puedes suscribirte al canal de Ricky Frontán y ahí te van a llegar los videos automáticamente. Así que hasta aquí, se despide tu amigo y hermano Ricky Frontán. La paz de Cristo sea con ustedes.